Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos al Canal 8 y al programa de Crítica en 8. En esta ocasión, ya han visto el título, tenemos la satisfacción de volver a tener en el estudio a diputados canarios. Nos acompañan, están en el estudio, van a ser los protagonistas del debate, doña Gloria Rivero Alcover, diputada socialista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y concejala del Ayuntamiento de la capital. Bienvenida, doña Gloria. Bien hallado, Ricardo. Asimismo nos acompaña dona María Oramas González Moro, diputada por Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y alcaldesa de San Cristóbal de la Laguna. Doña Ana María, bienvenida. Gracias. Y contamos igualmente con don Pablo Matos Mascareño, diputado del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don Pablo, bienvenido. Bien hallado. Bien, ustedes saben que periódicamente Canal 8 reunimos, convocamos, invitamos a nuestros representantes en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, para que de algún modo hablen más con ustedes, que son los que los eligen, que son los que tienen la palabra en las urnas, los que tienen el voto. Hoy, como siempre, tenemos que saludar de un modo especial a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Vamos a recordarles igualmente que aparte de esta bienvenida que hemos ya dado a los invitados, tenemos que recordar algunos de los rasgos de este canal. No lo vean ustedes como un tipo de presunción, sino como signos de identidad, señales de identidad. Canal 8 es un canal tinerfeño, de capital tinerfeño, 100% canario. Es el segundo en audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tercero del archipiélago de los locales y la línea editorial es pluralista. En el transcurso de este programa, de este debate, vamos a contar con las intervenciones de don José Adrián García Rojas, profesor de Ciencia Política de la Universidad de La Laguna, y también de don Juan José Arteaga, que es secretario político de Comisiones Obreras Canarias. Por supuesto que contaremos con la opinión de la ciudadanía de la calle en la parte final del debate. Bien, y como es habitual, sí que les vamos a invitar a que participen, si lo desean, a través del correo electrónico. Ahí está a pie de pantalla en estos momentos la dirección electrónica. No dejen de participar. Pónganos sus puntos de vista, sus acuerdos, sus desacuerdos, con lo que aquí escuchen, con lo que aquí no escuchen también. Y decían que vamos a ir con ese informe inicial con el que abrimos los debates. No está elaborado por los servicios informativos de Canal 8 y no tiene absolutamente ninguna connotación de dirigir el debate, ni muchísimo menos. Buenas son sus señorías, como para que pretendiésemos, que no lo pretendemos, orientarles, ni mucho menos. No necesitan orientación. Vamos con ese informe inicial. Nos acercamos a la fecha del 9 de marzo, día previsto para que los españoles concurran a las urnas a decidir el futuro de la política estatal. No son pocas las muestras de unas y otras fuerzas de que los comicios están a escasos 3 meses. Por ello ya han comenzado a enseñar las primeras cartas de su precampaña electoral. Todo hace indicar que España se dividirá nuevamente entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP. Lo que todavía no queda tan claro en las encuestas es hacia dónde se declinará la balanza y si volverá alguno de los dos a gobernar con mayoría absoluta, o si necesitará del apoyo de alguna fuerza minoritaria. En la actualidad, el Congreso de los Diputados, escenario desde el que se designa la presidencia del gobierno, está conformado por un total de 7 grupos políticos. A los ya citados se añaden Convergencia y Unión, Esquerra Republicana, PNV y la coalición Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Los Verdes, además del grupo mixto dentro del que se encuentran 2 miembros de Coalición Canaria.
El debate político, por tanto, tiene un abanico de ideologías, pero lo cierto es que socialistas y populares son quienes centran casi todas las divisiones de opiniones en la Cámara. Sus líderes, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, respectivamente, han ido fomentando un clima de confrontación que parece no tener fin y que ha convertido en un imposible la búsqueda de cualquier acuerdo. La ciudadanía achaca que ni siquiera ha llegado el consenso político a la hora de afrontar el conflicto terrorista que continúa viviendo la España contemporánea. Cruces de palabras por el 11M, por la subida o bajada de los impuestos, por el reparto competencial con respecto a algunas comunidades autónomas y sus respectivos estatutos, por las relaciones internacionales, por los presupuestos, por las grandes infraestructuras y planes de fomento, por los cargos judiciales. Todo es conflicto. Todo abre el debate y todo llega a aburrir a la población. Con respecto a los asuntos de Canarias, cabe antes hacer mención a que de los 350 diputados que se sientan en el Congreso, 15 parten de las islas, algo que hay quien considera una escasa representación. De entre esos 15, 7 corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los socialistas Juan Manuel Armas, María Mercedes Coello y Gloria Rivero, los populares Pablo Matos y Carlos Javier Cabrera, y los nacionalistas Luis Mardones y Ana Oramas. El Estatuto de Autonomía es el último gran tema referido a Canarias que se ha tratado en la Cámara, precisamente un proyecto que ha sido aparcado y que previsiblemente tendrá resolución ya en la próxima legislatura. El socialista Manuel Marín ostenta la presidencia del Congreso de los Diputados. Las funciones de la Cámara son la iniciativa legislativa, la aprobación de los polémicos presupuestos generales y la formación, control y posible cese del gobierno. Sin lugar a dudas, es este último el asunto que más preocupa a la ciudadanía: conocer el color político de sus próximos dirigentes. Antes les queda concurrir a las elecciones. Este ha sido el informe inicial. Quizá tendríamos que matizar que una vez grabado y elaborado este informe inicial, sí que se ha producido, lamentablemente, por el asesinato de ese joven guardia civil en Francia y también en el momento en que grabamos este programa, por el estado en que se encuentra el segundo guardia civil en coma. A raíz, de este asesinato, sí que se ha producido un encuentro de las fuerzas parlamentarias y una vuelta al consenso en materia terrorista o antiterrorista, mejor dicho. Es decir, con distintas matizaciones, pero ese documento que se ha producido por las fuerzas políticas representativas en la Cámara y esa convocatoria para ayer, martes, celebrar la concentración en Madrid, sí que ha sido, aunque se ha originado por este lamentable crimen, sí que se ha vuelto al consenso antiterrorista. Esperemos que ese consenso antiterrorista se mantenga y que la unidad democrática esté por encima de las legítimas disensiones que tiene que haber entre los partidos políticos, cómo no. Bien, quiero hacer esta matización porque en algún momento del informe se ha hablado de que no había, en materia antiterrorista no había consenso. Y yo, si ustedes me lo permiten, quiero de alguna manera ampararme, junto con otros muchos conciudadanos y conciudadanas, queremos ampararnos en pensar que el buen juicio de las fuerzas democráticas van a volver a esa unidad. Doña Gloria, ¿quiere empezar usted? Empezando por lo último que ha manifestado don Ricardo, estoy absolutamente convencida que ese es el camino. El consenso en la lucha antiterrorista, el apoyo de todas las fuerzas políticas, el apoyo a quien dirige la política en materia de antiterrorista, que en este caso es el gobierno, sea del color que sea, y creo que todos debemos de ponernos siempre al lado de esta singular y muy grave lacra que tiene el Estado español y concretamente los españoles. Por tanto, yo también celebro que se haya acordado ese consenso y que esperemos que no sea tan solo una firma de un documento determinado por lo acontecido y el grave suceso acontecido ayer, sino que sea realmente un consenso a la hora de marcar y de apoyar, insisto, al gobierno de la nación, que en cualquier caso y siempre e independientemente de su color es quien debe dirigir la materia antiterrorista. ¿Tendría que haber más consensos en más materias, doña Ana María?
Muchísimos. Yo creo que el nivel de crispación política que hay en este momento entre el Partido Socialista y el Partido Popular hace que en temas que para la ciudadanía son importantes, prime más el debate político de la forma, de la descalificación de tú eres mejor que yo o no, de esos ataques y esos tipos de debate que se produce en el Congreso, que el propio presidente del Congreso en determinado momento, pues bueno, yo quizás porque sea nueva todavía me impresiona, ¿no? Y me impresiona a veces pues la falta de cortesía parlamentaria, ¿no? Pero creo que hay temas fundamentales donde si uno no tuviera el escenario de esas elecciones generales a 3 meses, ese casi empate técnico que hay entre el PSOE y el Partido Popular, ese estar mirando continuamente al pasado, se podrían llegar a muchísimos más consensos en los temas fundamentales que afectan a los ciudadanos, y estoy hablando de temas de vivienda, de sanidad, de inmigración y de muchísima migración 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 y de
de muchísima migración y 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 de muchísima migración y
y de muchísima migración 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 y de muchísima migración
migración y de muchísima 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 migración
migración y de muchísima 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 migración y
migración y de muchísima 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 migración y de muchísima
migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima
muchísima migración y de 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 muchísima
muchísima migración y de 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 muchísima migración y de
muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de muchísima migración y de